Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué debe hacer una empresa cuando la EPS o la ARL no paga las incapacidades médicas en los términos establecidos en la ley? Bueno, recordemos que las incapacidades es un padecimiento, debido a un padecimiento físico o psíquico o mental que sufre una persona. Debido a ello y debido a que ese padecimiento físico le impide a la persona desarrollar de forma adecuada o de forma habitual sus actividades, ese padecimiento, el médico tratante, debido a ello, emite un certificado de incapacidad, ¿sí? Entonces, ese certificado de incapacidad tiene una doble finalidad. Primera finalidad es que ayuda a que el trabajador justifique la ausencia, y segunda finalidad es que nos sirve de soporte para hacer el cobro ante las entidades de seguridad social. Entonces, respecto a ese cobro, ¿quién o cómo se realiza el cobro de esa incapacidad? Entonces, revisemos cómo es ese proceso según lo establecido en el decreto Ley 019 del 2012, la Ley 100 y demás decretos reglamentarios. Revisemos entonces cómo es ese proceso de incapacidad para finalmente entonces saber o establecer qué se puede hacer si no se paga. Entonces, lo primero que se debe hacer es recibir la incapacidad. El trabajador que sufrió la lesión, le entregaron su certificado médico de incapacidad, él lo que debe de hacer es entregar ese certificado a su empleador. El empleador es el que está en la obligación de realizar el trámite respectivo para que se haga el cobro de esa incapacidad. El decreto 019 del 2012 nos ha establecido que es él quien tiene esa obligación, no el trabajador. En ninguna circunstancia el trabajador se le puede dar la obligación de ir a hacer el cobro de esa incapacidad. Quien realiza ese cobro de esa incapacidad es el empleador. Entonces, el empleador recibe su certificado, el certificado de su trabajador de incapacidad. Posteriormente, él toma ese certificado y lo presenta ante la EPS para que es la misma reconozca el pago de esa prestación económica, ¿sí? Entonces, una vez presentado ese certificado de incapacidad, la EPS tiene 15 días hábiles para, digamos, revisar la incapacidad, que cumpla con los requisitos legales y finalmente autorizarla, ¿sí? Tiene 15 días para hacer eso. Posterior a esos 15 días, dice el decreto 4023 del 2011, que está dentro del decreto único reglamentario, que es el 780 del 2016, se dice que una vez finalizados los 15 días, 5 días adicionales, durante esos 5 días tiene la EPS para hacer el pago de esa incapacidad. Es decir, que en total, una vez presentada la incapacidad ante la EPS, la misma tiene la obligación de realizar el pago, tiene hasta 20 días para realizar ese pago, ¿sí? Eso es lo que dice el decreto en mención, ¿sí? Cuando ellos ya realizan la liquidación, tiene que entonces realizarse el pago. Entonces, ¿qué pasa si yo presenté la incapacidad y ya pasaron los 20 días hábiles y la EPS aún no me ha pagado esa incapacidad, ¿sí? ¿Qué opciones tiene ese empleador? Bueno, entonces, en primer lugar, el empleador puede acudir a un derecho de petición. ¿Qué es un derecho de petición? Un derecho de petición es una petición que hacemos respetuosa a la EPS, ¿sí? En donde nosotros le decimos a la EPS, EPS, llevo 20 días, a usted aún no me ha pagado, ¿qué pasó? No me ha dicho si lo autoriza o no lo autoriza, o ya me dijo que lo autorizaba, pero mire que han pasado 20 años y nada que me paga la incapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer esa solicitud, eso se llama un derecho de petición, yo justifico mi derecho de petición, pongo el lugar de notificación en donde debo de recibir la respuesta y lo presento ante la EPS. Eso es una opción que tenemos para ver si de forma, digamos, si se puede decir conciliatoria, de forma no judicial ni en peleas, la EPS pues me responde y me dice si me va a pagar o no al fin la incapacidad que presenté, ¿sí?
Entonces, ese derecho de petición, esa entidad tiene 15 días para responder. Si después de los 15 días no responde o me responde que no, entonces ya tengo que mirar otras alternativas. Es importante aclararles que este derecho de petición es opcional. Yo veré si lo presento, o sea, es una forma como para buscar a ver, bueno, a ver si de pronto esto no nos ayuda, a ver si de pronto con esto la OEPS logra cambiar de parecer, pero no es obligatorio. Yo puedo seguir a los otros pasos que vamos a hablar ahora, ¿sí? Entonces, el segundo mecanismo que tenemos nosotros para exigir el cobro de una incapacidad cuando ya han pasado los 20 días y no me las han pagado es la acción de tutela, ¿sí? Pero esta acción de tutela no la va a presentar el empleador, sino que se presenta es el trabajador, a nombre del trabajador. Porque finalmente el reconocimiento de la incapacidad es un derecho fundamental del trabajador, no del empleador, ¿sí? Entonces, una opción que se tiene es hablar con el trabajador para que el trabajador realice la acción de tutela, puede ser en acompañamiento de la empresa, realice esa acción de tutela para que finalmente, ¿qué es una acción de tutela? La acción de tutela es un mecanismo constitucional que tenemos todos los colombianos para exigir el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, dentro de esos derechos fundamentales se encuentra el mínimo vital, que es decir, que todos tenemos derecho a recibir un ingreso mensual, más si estamos en una situación de enfermedad como es una persona que está incapacitada. Entonces, la acción de tutela, el trabajador acude a la acción de tutela para que un juez de la República, aquí ya no vamos a decirle a la EPS, venga, ayúdeme, no sé qué, no, aquí vamos directamente ante un juez de la República y le decimos, señor juez, mire que yo soy trabajador de la empresa X y estuve incapacitado tantos días y resulta que se presentaron las incapacidades y la EPSY no ha querido pagarme. Estoy muy mal, no tengo dinero, no me han pagado las incapacidades, por favor, ordénele que esa EPS pague las respectivas incapacidades, ¿sí? Entonces se presenta la acción de tutela y finalmente el juez estudia el caso, le pregunta a la EPS qué pasó y después de ya tener respuesta de la EPS, pues entonces ya el juez decide si otorga o no el reconocimiento de esa acción de tutela y entonces obliga a la EPS a pagar esa incapacidad, ¿sí? Pero de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la acción de tutela es un mecanismo que no se puede utilizar para todo. Como les dije hace unos minutos, la acción de tutela es única y exclusivamente para derechos fundamentales, ¿sí? Dentro de las otras reglas que tiene la acción de tutela es que, por ejemplo, ella tiene un, si se puede decir, un tiempo de inmediatez. Yo no puedo iniciar una acción de tutela después de 5 años, después de 3 años, después de 2 años, ¿sí? Yo la acción de tutela tengo que iniciarla con poco tiempo de haber pasado la vulneración del derecho para que se vea que efectivamente en este momento estoy padeciendo de esa vulneración. Entonces, esta acción de tutela es un mecanismo para digamos, exigir el cumplimiento del pago de esa incapacidad, pero cuando nosotros la incapacidad la tenemos reciente, cuando han pasado 1, 2, máximo 4 meses, ¿sí? Desde que se emitió la incapacidad y no me la han pagado. Si ha pasado mucho tiempo, la acción de tutela no nos va a servir porque el juez va a decir que no está cumpliendo con ese principio que es el principio de la inmediatez. Entonces, esta es una alternativa que tenemos, pero tiene que ser una alternativa que utilicemos de forma rápida, o sea, en un tiempo prudencial, no podemos presentarlo mucho tiempo después, ¿sí? Si de pronto yo ya me ha pasado muchísimo tiempo, yo ya llevo 1 año con esa incapacidad y la verdad creo que no me lo van a conceder por tutela debido a ese requisito de la inmediatez, entonces yo tengo la opción de acudir a la Superintendencia de Salud, ¿sí? La Superintendencia Nacional de Salud, e interponer una queja en contra de la EPS porque esta no me ha pagado la incapacidad, ¿sí? Pero esta queja es una queja administrativa, ¿sí? Es una queja, es como decirle a la superintendencia, fíjese que esa EPS, a pesar de que yo le presenté todos los soportes, ha pasado tanto tiempo y no me ha querido pagar las incapacidades. Usted investigue esa situación porque esa situación está rara, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la superintendencia? Investiga la situación y finalmente si ve que la EPS está incumpliendo con los términos y demás legales respecto a las prestaciones económicas y demás, lo que la superintendencia hace es imponerle una sanción
disciplinaria a esa EPS. Pueden ser multas, pueden ser requerimientos y demás, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que esta queja, dentro de las facultades que tiene la superintendencia, dentro de esta queja, no se encuentra el ordenarle a la EPS que me pague la incapacidad. Solamente va a investigar si efectivamente esta EPS está incumpliendo con sus derechos como EPS frente al pago de esa incapacidad y la sancionará, ¿sí? Y le aplicará alguna multa, alguna sanción, ¿sí? Pero no le va a ordenar el pago de la incapacidad. Ya la superintendencia ese derecho o esa facultad, mejor, no la tiene en este momento. La tuvo hasta antes de la ley 1449 del 2019. Antes de esa ley, la superintendencia tiene unas facultades jurisdiccionales en donde ellos sí podían ordenarle al empleador después de un proceso judicial, perdón, a ordenarle a la EPS después de un proceso jurisdiccional que pagara las incapacidades. Lamentablemente, en la entrada en vigencia de la ley 1949 del 2019, se le restó, se le quitó esa facultad a la superintendencia y en este momento la superintendencia no tiene esa facultad de exigir el pago de una incapacidad. Lo que sí puede es sancionar, decir, bueno, usted no me está cumpliendo con eso, le voy a imponer una multa de tanto porque usted no está cumpliendo con sus obligaciones. ¿Listo? Entonces es una forma coercitiva, una forma como de fuerza, como para generar presión, para ver si con esa presión de que de pronto lo van a investigar, de pronto él decida pagar las incapacidades, ¿sí? Finalmente, si ninguna de las anteriores, de los anteriores mecanismos nos sirvió para efectivamente nosotros tener derecho a que nos pagaran las incapacidades, es decir, en ninguno de esos se logró que nos pagaran la incapacidad, ya el último mecanismo que tenemos es el mecanismo de la demanda ordinaria laboral, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una demanda que se debe interponer ante un juzgado, en donde nosotros vamos a pedir que le ordene a esa EPS que nos pague esas incapacidades. Esa demanda ordinaria sí la puede presentar la empresa, ¿sí? La empresa lo que va a hacer es una acción, eso se llama una demanda ordinaria laboral, en donde va a pedir el reembolso o el recobro de unas incapacidades que él ya previamente había reconocido, ¿sí? Entonces eso se presenta ante un juez laboral y de la Seguridad Social, así se llama. Se hace el reclamo pues por medio de una demanda donde tienen que ir las pruebas, testimonios, todo lo que tiene que ir un proceso judicial y pues es un proceso ordinario que puede tomar tiempo. Lo bueno es que nosotros, cuando yo les decía estos tiempos que tenemos para cobrar las incapacidades, es decir, para el tiempo que tiene la EPS para pagarnos las incapacidades, si pasado estos 20 días, 15 días de autorización y 5 de pago, pasado estos 20 días, si la EPS no me ha pagado, el mismo decreto 4023 establece que esa EPS está en la obligación de pagarme unos intereses de mora, ¿sí? Entonces, si yo inicio un proceso, una demanda ordinaria por el pago de unas incapacidades, puede que dure tiempo, puede que dure años el proceso, pero yo sé que conforme van pasando el tiempo, se van a ir generando intereses a mi favor. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la pregunta de qué se puede hacer cuando la EPS o la ARL no paga las incapacidades, ahí les estoy comentando los mecanismos que se tienen. Se puede intentar, uno, el derecho de petición, que pues no es obligatorio agotarlo, pero pues se puede agotar. Dos, yo puedo agotar la acción de tutela, ¿sí? Pero eso la debe de realizar el trabajador. Tres, puedo acudir a una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero pues eso es más como una sanción. Y cuatro, ya es la demanda ordinaria, que esa sí la puedo presentar yo como empleador, que va a tomar tiempo, pero que en ella yo puedo solicitar el pago de mis intereses porque ha pasado todo este tiempo y no me los han pagado.